de obras. Ustedes deben haber visto en las obras públicas o en las rutas, se ve generalmente, los carteles de ejecución de obras que denominan la obra, en el caso de la ruta, una reforma, una ampliación de una ruta, la ejecución de un puente, en donde en general establecen, dicen, licitación pública nacional número Profe, disculpe. 523 barra... ¿Sí? Hay un chico que está esperando entrar. Ah, bueno. Estoy... Voy a admitirlo entonces. Sí, en realidad hay 3 más, 4 más. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos queda ahí un compañero. Bueno, estamos. Les decía que, bueno, los compañeros que se agregan en el último ingreso, vamos a trabajar hoy en nuestra clase con el análisis de los contenidos que tienen los pliegos de licitación. En este caso, hoy vamos a ver el de cláusulas generales. Esa lectura de los pliegos para los ingenieros es fundamental porque rige el ordenamiento que tiene desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de las obligaciones que hay que cumplir en este caso, para la presentación, vamos a analizar de una licitación de obra pública en la provincia de Santa Fe. Estos pliegos son muy similares, tienen las mismas características para el resto de las provincias en el país y para la nación. Si ustedes ingresan a las páginas de cualquiera de las provincias de nuestro país o ingresan a la página del Ministerio de Infraestructura, Obra y Servicios Públicos de la Nación, también van a encontrar las licitaciones en curso o las aperturas de licitaciones y van a encontrar uno de los pliegos que aparece como ordenamiento a cumplir de los oferentes. Esto mismo ocurre en el ámbito privado. Las grandes empresas en general, en nuestro caso, en nuestra ciudad, lo son las cerealeras que tenemos acá. Las grandes cerealeras tienen estructuras similares de esquemas de contratación para ejecutar obras. Para poder ejecutar una obra, hacen un llamado a concurso de precios y establecen unas condiciones similares a estas. En el orden público es más riguroso el cumplimiento de todas estas fases porque toda esta tarea queda sujeta para los funcionarios públicos, quedan sometidos al cumplimiento de las leyes de la administración pública. Entonces los funcionarios públicos tienen que ser muy rigurosos en este cumplimiento para no cometer como mínimo infracciones en el ordenamiento y ejecución de estas tareas, y a su vez para aumentar o justificar o elevar la transparencia que deben tener los actos públicos, ¿no? Aunque vivamos pensando o se viva diciendo que hay toda una complejidad y si ustedes deben haber escuchado de la corruptela, de esto, lo otro, en el sistema público es complejo, no la niego no los niego los esquemas de corrupción, pero es complejo instrumentarlos y llevarlos adelante,
ya que cuando empecemos a recorrer y observar todo este recorrido, vamos a ver que hay que cumplimentar una cantidad de requisitos no menores. Esto también tiene una cantidad de... el objetivo es que, en este caso, el Estado compre en las mejores condiciones posibles. Y si nos encontramos trabajando en el ámbito privado, nos pasa lo mismo. Si es una cerealera, ¿qué capacidades tiene de reconocer las características de una obra civil si necesita ejecutarla? Bueno, si no tiene oficina técnica propia, contrata algún estudio de ingeniería o de obras civiles que le elabore un pliego de base y condiciones y realiza ese llamado. Este ordenamiento que vamos a leer ahora se llama el pliego de cláusulas generales. Después hay un pliego de cláusulas particulares y después hay un pliego de un pliego de especificaciones técnicas. Ese es el ordenamiento de la documentación que tiene una obra a ejecutar. Lo general vale para cualquier tipo de obra. Los de especificaciones los de cláusulas particulares en general en el Estado están repartidos o divididos por la temática de la obra. Las obras hidráulicas, las obras viales y las obras civiles. Entonces tenemos el general, después tenemos esa división de 3 o 4 tipologías de obra donde se especifican cláusulas particulares para ese tipo de obra. Y después el de especificaciones técnicas es propio de la obra que estamos llamando a licitación o queremos ejecutar. Acá, como les decía ayer, es donde los ingenieros nos metemos en un ámbito que por ahí se puede tornar engorroso, que es la interpretación legal de ciertas condiciones. Profe, disculpe, hay otra compañera esperando que lo acepte. Bueno. Tenemos que acostumbrar a leerlos a estos pliegos. ¿Por qué? En general son todos parecidos, pero ¿dónde está la particularidad? Que puede tener alguna cláusula diferente que nos condicione y pueda hasta dejarnos fuera de la oferta si no estamos cumpliendo esa obligación. Bueno, vamos a compartir la pantalla a ver si podemos definirlo. Este pliego lo encuentran en la página, yo se lo voy a cargar hoy, lo voy a dejar en el grupo para que ustedes vayan teniendo el apunte, pero lo encuentran en la página de la provincia de Santa Fe, como lo encuentran en cualquier otra provincia, y establece lo siguiente. El objeto del pliego establece bases y condiciones que se ejecutará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las obras públicas, sin perjuicio de las bases y condiciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra. Fíjense la terminología. Licitación es un acto. Adjudicación es otro acto. Contratación es otro acto. Ejecución de la obra en cuestión es otro acto, recepción es otro acto, y a su vez hace referencia a otros pliegos. Cuando nosotros miramos esto y decimos, la licitación, que es la compulsa de precio entre varios oferentes para acceder a la obra. La adjudicación es que hay una comisión técnica
a la que se someten los oferentes y cumplen, y vamos a leer ahora qué están cumpliendo, qué deben cumplir, para adjudicar, en general, ¿a quién se adjudica? Al oferente que cumpla ¿qué? ¿La mejor oferta en qué sentido? Menor precio. Bueno, ese es el primer concepto que se analiza, ¿no? Que sería el menor precio. Lo que vamos a aprender acá y ver acá que a veces no resulta adjudicado el de menor precio, porque si se analiza la oferta económica y el plan de inversión, puede ser que el menor precio no sea la mejor oferta por condiciones financieras. Puede ser, pero ya lo vamos a ver en detalle. En general es eso. Si todos están en igualdad de condiciones, el menor precio seguro es adjudicado. Pero suele ocurrir que en el menor precio puede tener algunas particularidades que no lo hacen el menor precio en el análisis. Una vez adjudicado, ¿qué procedimiento sigue? La contratación. ¿Qué es la contratación? Formular, firmar el contrato entre las partes. Una vez firmado el contrato, ¿qué se hace? Se ejecuta la obra en cuestión. Ejecutada la obra en cuestión, ¿qué ocurre? Terminada la obra. Se recibe. Hay una recepción y vamos a ver que esa recepción tiene dos instancias, una provisoria y una definitiva, y además obliga a cumplir no solamente este pliego, sino otro de condiciones complementarias y otro que tiene cada obra de especificaciones técnicas que son específicas de la obra. Estos son, como hablábamos ayer, los documentos que a nosotros nos permiten, en esta etapa, si estamos analizando una licitación, poder conformar nuestra propuesta, es decir, poder analizar la obra a la que la empresa donde estemos trabajando se va a presentar y generar esa propuesta que vamos a pretender que sea la mejor para poder para que nuestra empresa sea adjudicada y tener trabajo, ¿no es cierto? Es lo que hacemos cuando pasamos un presupuesto, digamos, para cualquier trabajo. Eso si somos ingenieros que estamos trabajando en la oficina técnica que realiza estas tareas. Si somos ingenieros que estamos trabajando en el orden público, podemos haber estado trabajando en la elaboración del pliego de especificaciones técnicas y toda la documentación técnica, y después llevar adelante el control de estas actuaciones. Nosotros como ingenieros no podemos estar en los dos lados, como se dice, del mostrador en esta situación. Podemos estar acompañando a quien compra la obra y podemos estar acompañando, siendo parte de quien ofrece ejecutar la obra. Las denominaciones, bueno, acá en este caso, cuando es de rigor o es habitual establecer la terminología de qué significan ciertas cosas para ciertos poder ejecutivo es el gobierno, el órgano de gobierno que ejerce la representación. Cuando se dice ministerio, el de Obras y Servicios Públicos. Cuando se dice ley, es la de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe. Cuando se dice administración, la administración es el conjunto de órganos del Estado. La repartición es el órgano de la administración que tiene a su cargo todo lo relacionado con la obra. La repartición puede ser la Secretaría de Obras Hidráulicas, la Secretaría de Obras Viales, como le decía antes, o la Secretaría de Obras Civiles o la denominación que tenga. Ahí aparece que hay una secretaría dentro de ese organigrama público que está necesitando esa obra y la está llevando adelante. La superioridad es la máxima autoridad de la repartición. El inspector es el funcionario encargado de controlar y vigilar los trabajos de parte en este caso, del Estado provincial, y en el otro caso de parte del propietario, del dueño de la obra. El proponente es la persona física o jurídica que formula la oferta. Ustedes saben lo que es una persona física y lo que es una persona jurídica, ¿no es cierto?
Para una persona física, ¿cuál es su identidad? Pública. ¿Cómo se representa legalmente su identidad? ¿Con el DNI o quit? Una persona física, el DNI. ¿Y una persona jurídica? Y con un quit, por eso. Exactamente. Hoy en día es muy sencillo resolver eso. Es decir, una persona jurídica es una sociedad de cualquier tipo, puede ser sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de hecho, la sociedad la conformación social que tenga y que esté debidamente aprobada para ejercer su actividad, según las reglamentaciones vigentes. Y a su vez, en las obras públicas aparece otro denominador como persona jurídica, que suele ser la UTE. ¿Han escuchado hablar ustedes de UTE? La sigla UTE significa Unión Transitoria de Empresas. Esa unión transitoria de empresas es una posibilidad de asociarse entre empresas con un único fin, que es realizar, por ejemplo, esta obra. Y es transitoria, ¿por qué? Porque se han unido para hacer esta obra. Y a veces, en los casos de obra pública, como vamos a ver cuando leamos el pliego, es necesario hacer eso porque una sola empresa no cumplimenta las aptitudes técnicas, económicas, jurídica o financiera para el requerimiento del pliego. Entonces, ¿qué suelen hacer las empresas? Se unen entre más de una, 2, 3 o 4, de tal manera de cumplimentar el requerimiento que tiene la obra de las distintas solvencias, como le decía antes, fundamentalmente técnicas, de antecedentes de ejecución para las obras que se están licitando, y también lo pueden hacer desde el punto de vista económico. En grandes obras del Estado Nacional suelen aparecer los agentes financieros como parte de la UTE, resolviendo justamente ese aporte, la necesidad de financiamiento. El adjudicatario es el proponente que se le adjudica la obra, el que gana la licitación y el que resulta adjudicado. El contratista es el adjudicatario obligado a ejecutar la obra, es decir, adjudicatario y contratista serían la misma persona física, ¿no? El subcontratista es la persona física o jurídica auxiliar con quien el contratista contrata determinados trabajos. No es el caso que explicaba antes de una UTE, sino una empresa fue adjudicada y firmó el contrato, ingresa a ejecutar la obra. Pero a su vez puede subcontratar tareas que no le son, que no las tiene entre sus aptitudes o capacidades, y esa empresa o esa persona que ingresa a la obra ingresa como subcontratista. Un ejemplo básico, clásico. Hay que hacer una ejecución de fundaciones de pilotes. La empresa principal que ejecuta la obra puede no tener equipo de ejecución de pilotes o de piloteras o piloteras, ¿y qué hace? Contrata justamente a las empresas especializadas en eso y entra a la obra para realizar esa tarea. Ese sería un subcontratista. Y lo mismo puede pasar con cualquier otra actividad o rubro de la obra en donde necesite el aporte de la empresa principal, que sería el adjudicatario. Representante técnico de la obra. Es el representante del contratista encargado de la conducción de la obra. Ahí teníamos el inspector, que es el encargado de controlar y vigilar los trabajos, que es la voz técnica y el representante del propietario. Y el representante técnico es el representante de la empresa que ejecuta. El director técnico de la empresa es el responsable técnico de la empresa. Vamos a ver más adelante que ese director técnico firma mucha documentación y puede no estar al pie de obra, ¿no? Se le está requiriendo aquí entonces a la empresa 2 técnicos.
que cumplen distintas funciones, el director técnico y el representante técnico. Conocimiento de antecedentes. Quien concurra a la licitación de una obra pública no podrá alegar, en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la ley. Como ustedes seguramente lo han estudiado en ingeniería legal, nadie puede alegar de conocimiento de la ley, ¿no? Ninguno de nosotros podemos como integrante de nuestra sociedad, como personas que vivimos en este país o en la mayoría de los países, no podemos alegar desconocimiento de la ley. ¿Recuerdan la instancia en donde todas las personas conocen la ley? ¿Qué hace el Estado para que todos los habitantes conozcan la ley? Las publica las leyes, ¿no? ¿Dónde las publica? En el boletín oficial. Muy bien, en el boletín oficial. Todas las leyes que se encuentran vigentes, para que las mismas sean aplicables, tienen que estar publicadas en el boletín oficial. La publicación esa le da al Estado y a la justicia la certeza de que toda la población las conoce. Nosotros nos levantamos todos los días y leemos el boletín oficial para ver qué leyes cambiaron. No. ¿Quién hace esas cosas normalmente? Los profesionales de las distintas especialidades que administran estas cuestiones. La parte legal, la parte contable, es decir, y también se recibe información de las distintas agrupaciones que hay en el campo laboral o en el ejercicio de esta profesión o en la ejecución de obras, los colegios profesionales, las cámaras por ejemplo, la Cámara Argentina de la Construcción, lo relacionado con nuestro rubro. Uno, como profesional o participando en una empresa, como empresario o como empleado de una empresa, si lee, no necesita leer el boletín oficial, sino leer las publicaciones que hacen estas entidades intermedias que nuclean a los distintos actores que funcionan dentro de la construcción y publican hoy es más sencillo todavía, tenemos al día esa situación por la vía de la tecnología, por internet, publican las modificaciones de las leyes y hasta aparecen articulados o notas o escritos sobre el impacto que tiene la modificación de la ley en nuestra actividad. También sobre eso se suelen desarrollar cursos, presentaciones, jornadas, en donde es muy útil participar para actualizarse, porque termina teniendo impacto en general esas modificaciones, ¿en qué cuestiones fundamentales? La cuestión económica. La modificación de la legislación termina afectando, mejorando, ¿no? O alterando la cuestión económica al estado anterior de la modificación, al estado anterior de la aparición de la publicación de una nueva legislación. En el caso nuestro a veces cambia un reglamento, como decíamos ayer, de cálculo. Lo que impacta es que tenemos que hacer nuestras evaluaciones como ingenieros en función de esa nueva reglamentación vigente, que a veces tiene impacto económico también desde el punto de vista de mayor o menor demanda de insumos de materiales que la reglamentación anterior. El desconocimiento de hecho, entonces no lo podemos alegar nunca, ya como ciudadano de este país, y mucho menos como si estamos operando en la ejecución o aparición de estas obras, ¿no? Como se dice acá, también el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de las cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derecho aduanero, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de material y mano de obra, naturaleza de los terrenos,
regímenes de cursos de agua de contracción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas. Esto es muy importante. Un ejemplo que ponemos siempre, sabemos poner, bueno, vos renuevo si se llega a caer la video, la retomo. La vuelvo a cargar en el grupo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que hacer una ampliación de una escuela, 3 aulas. La obra puede estar acá en Venado Tuerto, en el barrio Tiro Federal, o puede estar en San Eduardo, a 16 kilómetros del barrio Tiro Federal. Las condiciones que se establecen acá, condiciones de precio de materiales, medio de transporte, condiciones de trabajo, recursos humanos, ¿son las mismas en Venado Tuerto que en San Eduardo? ¿La obra va a costar lo mismo? No. Es la misma obra, el mismo plano, la misma situación. Esa consideración de saber dónde está ubicada la obra y qué demanda de recursos va a tener en función de su ubicación, no solamente se cae de maduro de analizarlo, sino que está establecido en el pliego. No podemos alegar que al lugar que fuimos a ejecutar la obra, los precios de los materiales son distintos a los del mercado, que los fletes son muy caros, que no hay una mano de obra adecuada en el lugar. La naturaleza de los terrenos y su capacidad puede o no estar en el pliego. Si está en el pliego el suministro del ensayo de suelo, de eso se trata esto. Si no, tendremos que pensar que ahí suele ser complejo esta interpretación porque nuestras obras, las obras civiles, siempre están en contacto con el suelo. Así que la solución técnica que se haya propuesto de la obra civil en contacto con el suelo tiene que conocer el suelo del emplazamiento. Si no, deberá estar aclarado en el pliego de cláusulas de especificaciones técnicas particulares, o que se debe hacer el ensayo y verificar la fundación propuesta, o que el ensayo de suelo forma parte del pliego y todo el cálculo de fundaciones y la verificación de napa freática esté cumplida. Porque también tenemos que observar esa situación. Si nosotros en Venado Tuerto hacemos una obra en calle Belgrano y Pueyrredón, probablemente tengamos la napa freática a 2,5 metros, 3 metros, 4 metros del nivel del terreno natural. Pero si la hacemos en calle Monteagudo, el 3700, es decir, llegando a la rotonda de la ruta 8, la napa freática en tiempo de sequía la podemos tener 1,5 metros, o a 1 metro, y a lo mejor tenemos proyectada en la obra una fundación que alcanza los 80 centímetros, el metro, o va por debajo de ese nivel. La terminología técnica que estoy aplicando, ustedes todos la conocen, cimentaciones vieron, ¿no? Estamos viendo ahora. ¿Cómo? Este año lo estamos viendo, algunos. Bueno, o van a ver este año. Cuando vean cimentaciones van a ver que va a haber nivel de fundación, geotecnia vieron, geología vieron. Sí, sí. Nivel de capa freática, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Bueno, en esos niveles, en principio no se puede fundar. Si hay que atravesarlo, hay que utilizar tecnologías especiales para poder fundar atravesando la napa o capa freática. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, se dice, desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias, especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, ninguna ley, reglamento o disposición inherente a las obras públicas o aquellas que tengan atingencia. También se debería agregar acá que se debe conocer la legislación del municipio donde
se va a ejecutar la obra. Nosotros podemos llegar a un municipio que nos dice, no, acá se trabaja de 7 a 1 y de 15 a 20. De 13 a 15 no se trabaja, porque los paisanos nuestros duermen la siesta. Y puede haber una reglamentación municipal, que eso nos va a obligar a analizar cómo o en qué condiciones se trabaja o cuál es la jornada laboral o cómo se diagrama o proyecta la obra. Esas son las condiciones particulares. O otras condiciones de las exigencias municipales que pueden ser superiores a las provinciales o nacionales. Del acceso o no acceso de cierto equipo a determinados lugares. A lo mejor en una ciudad se dedican a cuidar las calles y no permiten camiones con más de 20 toneladas de peso, porque están cuidando su pavimento. Entonces no todos los equipos que habitualmente entran a la obra transportan capacidades menores a 20 toneladas. Eso nos va a indicar que vamos a tener que trabajar de una manera diferente. Cuando aparece el análisis de todas esas condiciones, siempre donde termina impactando. En la organización, ejecución y conducción de la obra y en su precio final. Es decir, el análisis más riguroso de cómo se va a hacer la obra, cuáles son las condiciones, nosotros las vamos a tener que tener en el gabinete cuando estamos analizando su precio. Porque una vez que le pusimos precio a la obra y tengamos su composición presupuestaria, que después en el transcurso de la asignatura lo vamos a ver, todo lo que hayamos equivocado o errado va a salir de esa composición presupuestaria de un solo reglón. ¿Cuál sería el reglón? La utilidad prevista. Nosotros nos equivocamos, bueno, si teníamos una utilidad prevista de 10, un error resta 1, otro error resta 1 más y así sucesivamente. Si hubo muchos errores, ¿qué puede pasar? Que esa utilidad prevista se consumió por los errores del análisis del proyecto. Podría quedar neutra en un extremo en donde, bueno, trabajamos un año, o hicimos trabajar la empresa, o trabajamos en la empresa un año, y salimos neutros, no se ganó ni se perdió. Pero también puede pasar lo siguiente, que haya sido la falla muy grande o haya habido eventos de análisis muy malos, en donde se pierda, en donde la empresa o la organización tenga que aportar una cantidad de dinero para poder terminar y cumplir la obligación con el cliente o con el proveedor, en este caso, o quien contrató, ¿para qué? Para seguir teniendo un antecedente de cumplimiento para poder seguir trabajando en el mercado. Bueno, ahí está la cuestión. Nosotros, sentados para ejecutar y llevar adelante el análisis de estas licitaciones, tenemos estos condicionamientos, y que son fundamentales. Si partimos de esto, del temor, no equivocarnos con el temor de que nos ocurra lo que les acabo de plantear, ¿a qué llegamos muchas veces? A ofertas que tienen un precio con tanta cobertura que termina siendo un precio alto. Entonces, las obras no nos son adjudicadas por el grado de cobertura. No vamos a perder plata si hacemos la obra, pero no la ganamos nunca porque tenemos precio alto por esa consideración. Y si cometemos muchos errores, podemos tener precios bajos que están equivocados en función de un mal análisis y que nos van a llevar a no cumplir la obra. Entonces, el punto de equilibrio está en el conocimiento exacto. En general, las empresas que participan en estas obras tienen capacidades de análisis parecidos y ustedes van a ver, si analizan licitaciones o concursos de precios de distintos casos, hay un rango de entre un 5 y un 12% de variación entre la mayor y la menor oferta. No hay tanta variación y las condiciones son particulares, a veces de análisis, como acabamos de decir, y a veces del momento que tiene cada empresa respecto del tiempo histórico que está desarrollando en función de su necesidad o no de acceder a esa obra en su desenvolvimiento como empresa. Si la empresa viene solvente, con trabajo, con actividad, agarrar
otra obra, significa muchas veces una reducción de costo por tener plantel ya cubierto, y una posibilidad también de decir en esta obra, si la empresa la hace, accede pero con